Hermanos, amigos, tengan ustedes muy buenos días. Conforme a la situación que estamos pasando en todo el mundo, nos vemos en la necesidad de mandar, Señor, de parte del Señor este mensaje a cada uno de ustedes. Esperamos que lo escuchen, que piensen y que pensemos de lo que está pasando en el mundo. Pero más que nada, que reflexionemos en este tiempo de lo que estamos pasando, lo que el Señor nos quiere decir. El mensaje de este día, yo le he puesto el nombre, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Pero vamos a ver a través de ese mensaje que esta entrada triunfal no solamente puede ser a Jerusalén, sino puede también ser entrada a tu corazón. En el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, la palabra de Dios nos dice de esta manera: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, cuando yo era niño, recuerdo ir a la iglesia tradicional. Y en nuestro vecindario era una romería lo que estaba pasando. Y sigue siéndolo, yo creo. Mi vecindario se encuentra en la parte sur de la Ciudad de México, en un lugar que se llama Coyoacán. Este lugar quiere decir lugar de coyotes. Y en el parque, en la fuente, hay unos coyotes que dan el nombre hacia esta colonia. Es una de las colonias de mucho prestigio. Perdón. Es una de las colonias de mucho prestigio, les decía. Pues ahí vivieron y aún han de vivir personas muy importantes. En el tiempo que yo estaba, había poetas, escritores, pintores, muralistas como Diego Rivera, Frida Kahlo y otros artistas de cine como el Indio Fernández y aún personas extranjeras. Fue ahí donde mataron a Trotsky, en esa colonia. Cuando era yo un poco más grande, nos cambiamos a un barrio llamado San Francisco, que pertenece a Coyoacán, y fue ahí donde pasé toda mi infancia, donde hice mi primaria, y ahí también tuve la oportunidad de ver y de ser parte de un hombre que fue aquí en Estados Unidos el embajador de Estados Unidos en el tiempo de Clinton y de Gore, de Al Gore, y fue el gobernador del estado de Nuevo México por 2 términos. Su nombre es William Richardson, Bill Richardson. Pero recuerdo que en estas fechas, como el Domingo de Palmas, había muchos comerciantes que vendían palmas entretejidas que la gente compraba. Luego, según, las llevaban para que el padrecito se las bendijera con agua bendita y ya teniéndola, esa palmita, según eso la palmita los protegía de todo mal. Y así crecí yo con esa idea. Pues aún mi mamá compraba una palma que luego la ponía en la entrada de la casa, colgada en la puerta, para que la palmita nos librara de todo mal. Según ella, esa era la creencia. Yo en realidad yo nunca vi que nada de eso pasara. Seguían pasando cosas en el vecindario, mi papá seguía con su aberración de tomar, yo nunca vi ningún cambio. Pero no es hasta que viene a uno hasta los pies del Señor y que el Señor es el que cambia. Yo no sé, hermanos o hermanas, si ustedes han presenciado un desfile, ¿ok? En Pasadena, aquí en California, tenemos un desfile el 1 de enero. Se llama el desfile de las rosas, ¿ok? ¿Cuánta imaginación tienen al tener estos desfiles? Usted se asombra y nos asombramos porque no sabemos qué es lo que viene atrás de ese desfile. No sabemos. Hay muchas sorpresas de lo que viene atrás en el siguiente carro alegórico. Nuestra vida, hermanos, es de la misma manera. Nuestra vida es un desfile. No sabemos qué vendrá.
después, pero sí podemos decir qué clase de actitud podemos tomar. En la entrada triunfal de Jesucristo vamos a mirar muchas clases de actitudes. Leyendo yo en una revista, hay un pastor que dijo esto: entre más vivo, más me doy cuenta del impacto de las actitudes en la vida. Las actitudes son más importantes que los hechos en sí, que nuestro pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, que los triunfos o los fracasos, que las otras personas piensen o hagan, que las apariencias, que los talentos. Pero estas actitudes, hermanos, pueden destruir una familia y pueden destruir la iglesia. Ahora bien, todo lo dicho anteriormente no lo podemos cambiar nada del pasado, tampoco lo inevitable. Lo que sí podemos y debemos de cambiar y escoger es la mejor actitud. La vida se compone del 10% de eventos y el 90% de nuestras actitudes. Ante estos eventos, este domingo, reflexionemos y pensemos qué clase de actitud tienes, qué clase de actitud tengo. Miremos las actitudes que provocó el domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, conforme al texto que vamos a considerar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, versículo 29 al 31. Y aconteció que llegando a Betfagé y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Aquí podemos considerar, hermanos, una actitud. Echemos a volar la imaginación como si fuésemos uno de los discípulos y el Señor no te escogió a ti para ir a recoger al burrito. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Te hubieses molestado porque no te envió a ti? Entre los creyentes es muy común esta actitud. Luego criticamos las decisiones que se hacen en la iglesia cuando se escogen miembros para ejercer algún cargo. Llámese de maestro de la escuela de los adultos, director de la escuela dominical, secretario, secretaria, tesorero, tesorera. Se nos olvida que somos miembros del cuerpo de Cristo y que el Señor, a través del Espíritu Santo, pone a sus siervos y Él reparte sus dones como Él quiere y a quien quiere. Sigamos en la misma línea de pensar. ¿Cómo lo hubiésemos hecho si fuésemos ustedes o yo? Pensemos en esa actitud. ¿Qué diríamos? Oye, hermano, ¿cuánto dinero te dio Jesús para alquilar el burrito? Nada. Yo pensé que a ti te había dado dinero. Este maestro, ¿cómo nos manda sin dinero? Ahora tenemos que pagar uno de nosotros y yo no traigo nada. ¿Y tú? Yo tampoco. Ahora comienzan a desatar al burrito y de repente sale el dueño diciendo: ¡hey! ¡Ese animal es mío! ¿Dónde lo llevan? Y salen todos sus familiares molestos por querer llevarse el burrito y les contestan: no somos ningunos rateros, creo que tomamos el burrito equivocado. Pero el Señor no les dijo que se defendieran. El Señor les dijo: porque el Señor lo necesita. El dueño cambia de actitud agresiva a cooperadora. ¿Por qué? No lo sabemos. Saque sus propias conclusiones. En realidad, es aquí cuando el Señor da una orden y hay que obedecerla sin hacer preguntas, porque el Señor no se equivoca. Mateo 21:2 nos dice que el dueño mandó al burrito con todo y mamá. El burrito simboliza las cosas consagradas al Señor sin uso, con uso exclusivo para el Señor. ¿Por qué el Señor escogió hacer su entrada triunfal a Jerusalén montado en un burrito?
para significar que entraba no como para hacer la guerra, sino como para traer paz. No como los otros conquistadores que entran con mucha pompa en caballos blancos y con sus mejores ropas. Él no vino a matar, sino vino a ser muerto para que se cumpliese la profecía que hizo Zacarías unos 600 años antes, cuando dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En la entrada triunfal se miraron diferentes actitudes: la de Cristo, la de los discípulos, la de los enemigos y la de los incrédulos. ¿Cuál es la nuestra? En el plan de salvación, Jesucristo sabía que la hora de poner su vida en sacrificio para todos los pecados del mundo había llegado, y quiso entrar a Jerusalén, aclamado por todo el pueblo. Él sabía que esto sería mucho enojo para los dirigentes de Jerusalén y por todo el pueblo judío y sus prosélitos, pues se celebraba una de las fiestas más importantes para los judíos, la fiesta de la Pascua. Él sabía que esta actitud desencadenaría el odio y envidia que los dirigentes le tenían, que iba a resultar en su muerte expiatoria. Jesús recientemente había estado en la ciudad de Jericó, y en la ciudad de Jericó Él realizó uno de sus más espectaculares milagros. Él dio la vista a un ciego, a Bartimeo, al hijo de Timeo. Y también fue la conversión de Zaqueo. El Evangelio de Mateo dice que fueron 2 ciegos. De ahí, de esa fiesta que le hizo Zaqueo, cuando se convirtió al Evangelio, de ahí partió hacia Betania, seguido por una gran multitud que creían en Jesús como el Mesías. Esa multitud de seguidores aumentó con la resurrección de Lázaro en Betania. Mas la fiesta que tuvo Jesucristo en la casa de Simón el fariseo. Así que cuando Jesucristo entró a Jerusalén montado en un asno pequeño, esos seguidores cortaron palmas, que significa que un rey poderoso y victorioso entraba a tomar posesión de su reino. Y comenzaron a gritar: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor! Eso significa: sálvanos ahora, Hijo de David. Toma posesión de esta ciudad que perteneció a tu padre David y siéntate en tu trono como rey de Israel. Un religioso de la iglesia tradicional, leía yo, que llegó a un lugar de Alemania llamado León, a la Catedral de León. Había unos letreros con esa inscripción para darle la bienvenida: bendito el que viene en nombre del Señor. Pero estas palabras dirigidas a un hombre son una gran blasfemia e idolatría, porque eso solamente lo merece el Rey de Reyes y Señor de Señores al entrar a Jerusalén, que es Cristo Jesús. Amén. Tenía un significado muy grande lo que el Señor estaba haciendo. En estos días, la ciudad de Jerusalén estaba llena de todas partes, venían a adorar, pues era la fiesta de la gran nación, la fiesta de la Pascua. Imaginémonos nosotros que estemos ahí, echemos a volar la imaginación, y de repente escuchaban: Jesús de Nazaret está entrando en la ciudad y la gente lo está aclamando rey. Y todos, al oír el tumulto, corrían para ver a Jesús montado en un burrito. Y empezaron a tender mantos y palmas y una multitud de gentes que gritaba estruendosamente: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana en las alturas! ¡Sálvanos, Hijo de David! ¡Sálvanos desde lo alto de tu gloria! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Qué bonita recepción, ¿verdad? Lo malo es que la mayoría de la gente realmente pensaba
Sálvanos ahora de la opresión romana y toma el trono de Jerusalén que le pertenecía a David, tu padre, de quien tú eres descendiente. Sálvanos tú lo puedes hacer porque tú diste la vida al ciego de Jericó y resucitaste a Lázaro con tu poder. Tú puedes derrocar a los romanos impuros, incircuncisos. Vemos la multitud de los líderes religiosos que eran protegidos de las autoridades romanas. A ellos no les convenía que Jesucristo llegara a ser el líder máximo de ellos. ¿Por qué? Veamos su actitud. Lucas capítulo 19, versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Solo imaginemos el odio y la rabia que estaban sintiendo en esos momentos los fariseos, los escribas, los fariseos y los sacerdotes, porque ellos sabían el significado de estas alabanzas. Ellos sí sabían ese significado. Lo que ellos querían era que Jesús les aclarara que Él no era el Mesías y que les dijera: no me den ese culto a mí. Pero Él no podía hacer eso. Ya estaba profetizado por las Sagradas Escrituras y además Él a eso vino. Zacarías 9:9 nuevamente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de Ana. Decía, hermanos, hermanas, que se pueden imaginar la rabia y el pánico de estos líderes religiosos. No debemos nosotros de sorprendernos, pues esa actitud es muy continua allá afuera, cuando les presentamos el plan de salvación a los inconversos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, usted le habla a una persona del Evangelio y le dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y la gente se molesta con nosotros. La gente no quiere oír. Esperemos que en este tiempo que estamos pasando, la gente tome conciencia y nosotros mismos, hermanos, veamos lo que está pasando alrededor nuestro. Él nos ha mandado a dar las nuevas de salvación para quienes quieran tomarlas. Pues el Señor nos dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo 10, nos dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en el 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si los religiosos hubieran logrado que la multitud callara de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús les dijo que las piedras empezarían a gritar: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Entre la multitud había verdaderos creyentes, otros enemigos de Jesús, otros que no eran hebreos, sino gentiles, prosélitos del judaísmo. En el Evangelio de San Juan miramos una cosa muy interesante. En el capítulo 12, versículo 20, en ese tiempo, en esos momentos, dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a Jerusalén a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos, hermanos, no buscaban un puesto político, en caso que Jesús tomara el reino, ni querían milagros, sino conocerlo. Querían verlo, querían estar cerca de él, por lo que habían oído. Felipe no supo qué hacer en esta situación y fue a consultar a Andrés.
Y los dos fueron a comunicarle al maestro y él les dio la respuesta. Miremos lo que dice el versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué pensarían, hermanos, Felipe y Andrés ante esta respuesta? O si nosotros estuviésemos ahí, ¿qué pensaríamos en verdad? ¿El Señor va a tomar el reino de Israel? ¡Qué bueno! ¡Qué magnífico! Este es el mejor momento. Mira todos los que te apoyan. Va a ser muy fácil que tomes el poder, Señor. Pero lo que Él les dijo enseguida les sorprendió aún más. En el versículo 24 les dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: yo no puedo salvarlos a través de un movimiento sociopolítico o revolucionario o religioso o por un golpe de estado. Tengo que ir al sacrificio en la cruz por el cual mi Padre me mandó a cumplir para que el mundo sea salvo, para poder salvarlos de la condenación del pecado. Eso me ha mandado mi Padre, y eso es lo que voy a hacer. Sigamos en ese pensamiento. Observemos que aún los animales le obedecen al Señor. Yo tengo entendido, hermanos, que un animal que nadie ha montado es muy bronco y tira a quien lo monte, pues no está acostumbrado a ello. Que no es así. Sin embargo, cuando el Señor tomó al asnillo, él fue un asno manso. Mateo capítulo 21 dice que fue también la madre del pollino. Ese es un ejemplo, hermanos, muy noble que deberíamos nosotros de imitar. Hasta los animales le obedecen. Este es el mensaje, hermanos, que el mundo necesita escuchar en este momento. Es el mensaje que tenemos que proclamar. Que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados y que nosotros, viniendo a Él con fe y en una actitud de arrepentimiento, pidiendo perdón y recibiéndolo en nuestro corazón, con una mente y un corazón sincero, Él es fiel y amplio para perdonar. Amén. Hermanos, y si algún amigo o alguien me está oyendo, hagan esto. Él ya pagó el precio. Él entró en esa entrada triunfal a Jerusalén. Y yo deseo que este domingo usted entienda el amor de Dios hacia su creación. Amén. Que se arrepienta de sus pecados. Pídale que perdone sus pecados. Invítelo y que, como hizo en la entrada triunfal a Jerusalén, haga esa entrada en su corazón. Él es amplio en perdonar y que podamos decir: bendito el que viene el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén. Solamente deseo, hermanos, que este mensaje llegue a su corazón. Porque Él dice, y con eso termino: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendiciones para todos. Cuídense y que esta palabra caiga en buena tierra. Bendiciones. Amén.